Bueno, chicos, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Hoy es 24 de marzo. Estamos oficialmente con el grupo C de cálculo integral. Bueno, pero también está el grupo de conectado por mí. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de área y de volumen para empezar a resolver las aplicaciones de las integrales. Entonces, el primer corte era todo lo referente a la parte teórica de integración, cómo se halla la integral de una función dada. Ahora vamos a trabajar las aplicaciones, es decir, eso que vimos, ¿para qué sirve? ¿Para qué se aplica? Entonces, la primera aplicación que vamos a trabajar es la de área. Entonces, para eso voy a hacerles un pequeño repasito rápido de la integral definida que vimos en el primer corte para ver el teorema fundamental del cálculo. Esto pues ya lo vimos, estas diapositivas, esta primera parte, pero vamos a hacer un repaso rapidito de él. Bueno, cuando trabajamos integral definida, para poder entender el teorema fundamental del cálculo, parte 2, pues nosotros partíamos de que lo que se buscaba era encontrar el área bajo la curva de una función que estaba acotada en un intervalo AB, pues que pertenece al dominio, como por ejemplo esta. Bueno, ¿qué hicimos en ese momento? Para poder entenderlo, entonces lo aplicamos a una función eh, real trabajada, que era f de x igual a x al cuadrado, y queríamos ver el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 1. Para eso, entonces, revisamos cómo se hacía antes de tener el teorema fundamental del cálculo, y lo que se hacían era aproximaciones por medio de rectángulos. Entonces, trabajamos una aproximación por medio de rectángulos cuyas alturas eran los extremos superiores, y otra aproximación por medio de rectángulos cuyas alturas eran los extremos inferiores. Y en las dos veíamos que la aproximación fallaba o tenía un margen de error. En la primera, el margen de error era porque se pasaba del área bajo la curva, y en esta el margen de error era porque quedaban faltantes para esa área bajo la curva. Bueno, entonces se llegó a que el valor real de esa área que se está buscando de f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1 se movía entre estas dos aproximaciones que se hicieron con 6 rectángulos. Ahí revisamos el aplicativo de sumas de Riemann que estaba en el primer corte. Entonces luego se hizo todo el proceso de formalización matemática para cualesquiera rectángulos, no 6 rectángulos, ni 10, ni 100, ni 500, sino para cualesquiera. En particular, un número n de rectángulos lo más grande posible. Y haciendo esto se trabajaron las fórmulas de sumatorias y las fórmulas de límite, y llegamos a que esa área era exactamente 1/3 unidades cuadradas o 0.3 periódico. Entonces ya ese ejercicio, generalizándolo para cualquier función, se definió que las sumas de Riemann me daban el área aproximada de una función bajo la curva y pues acotada con el eje X. Al aplicarle a esas sumas de Riemann el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando estos rectángulos tienden a ser muy pequeñitos, porque van a ser muchos, entonces tienen que ser muy pequeñitos, va a acercarse a ser el valor real del área bajo la curva que estamos buscando. Y eso nos dio origen al teorema fundamental del cálculo, que nos dice que el área bajo la curva de la función f de x en el intervalo AB es hallar esta integral
Entonces, esta integral me daría una antiderivada y yo los evalúo en los extremos de AB, teniendo en cuenta que se evalúa el extremo superior menos el extremo inferior. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Y pues eso lo trabajamos en el corte anterior. Entonces ahora, después de repasar así a grosso modo lo que se vio, vamos a centrarnos en ahora aplicar ese teorema fundamental del cálculo a la primera forma de aplicación de las integrales, que es el área bajo la curva. Entonces, ahora sí, esta es la parte, digamos, que nueva. Entonces, cuando yo hablo de área bajo la curva, realmente lo que quiero encontrar es el área de una función continua acotada por un intervalo AB y el eje X, ¿sí? Porque si yo digo el área bajo la curva, este azulita, pues área bajo la curva sería todo esto, o sea, infinito aquí hacia abajo, entonces no podría encontrarla. Entonces lo que yo hago es encontrar esta área bajo esta curva acotada por un intervalo AB y el eje X. Como es área, esto siempre me debe dar un número positivo, siempre debe dar un número positivo y se encuentra a través de la integral de A hasta B, que son los puntos donde yo estoy averiguando, o el intervalo donde a mí me interesa encontrar esa área bajo la curva, de f de x. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, hallar el área bajo la curva de f de x igual a 9x menos x al cuadrado. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para encontrar esa área bajo la curva es, me devuelvo, tener claro en qué intervalo es que la voy a hallar, ¿cierto? Eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. En este enunciado no me están diciendo en qué intervalo yo lo voy a hallar. Entonces, por tanto, me toca a mí buscar ese intervalo, encontrarlo. A veces sí me lo dan, me dicen hallar el área bajo la curva, me dan la función en el intervalo de 1 a 2, por ejemplo. Pero en los casos interesantes como estos no me lo dan. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre yo debo graficar. Entonces, voy a ayudarme de una aplicación que es GeoGebra. Bueno, cualquier graficador le sirve, ¿no? Pero ya digamos que por costumbre, voy a pasarla acá, voy a ayudarme de GeoGebra. Entonces voy a anotar acá, GeoGebra. Su graficadora aquí, la voy a ampliar un poquito. Y me dice 9x menos x al cuadrado. Entonces puedo usar 9x menos x al cuadrado. Entonces x al cuadrado. Y le doy Enter. Este de acá. Y voy a hacerle un zoom. Ya después de que haga el zoom, otro poquito acá. Entonces observo que esta parábola que abre hacia abajo corta al eje X en 2 puntos. ¿En cuáles esos puntos? Ahorita me los estaba mostrando. Pero pues si no me los muestra, entonces yo le voy a decir en intersección, le voy a decir, deme la intersección entre esta curva y el eje X. Y me dice que los corta en estos puntos AB. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas es 0, 0 y 9, 0. Como yo lo que miro es el intervalo en X, entonces miro las coordenadas en X de 0 a 9. Entonces, este es el pedacito donde yo voy a trabajar. Estos de acá que están ya por debajo del eje X no los miro. Entonces, para dejar eso claro, ¿yo qué voy a hacer? Voy a
a dejar mi función 9x menos x al cuadrado en los puntos de 0 a 9. ¿Cómo? Entonces voy a usar el siguiente comando. Es un condicional. Si, abro paréntesis, y lo primero que hago es escribir de dónde a dónde voy a mirarlo. Entonces se escriben en X, de 0 a 9. De 0 a 9. Entonces, 0 menor, oh, perdón, ese no es 0, sino, ahora sí, 0 menor que X menor que 9. Entonces, ahí es donde voy a mirar la función. ¿Cuál función? F de X. Esta que puse acá. F de X, esa. Y le doy Enter. Entonces, mire, me grafica solamente este pedazo. Entonces, esta no la voy a quitar, no la voy a borrar, porque si la borro ya no me funciona este condicional. Pero la voy a dejar transparente. Entonces, la quito así. No la borré, pero está transparente. Entonces, ahora sí, esta es el área bajo la curva que yo voy a encontrar. Sería este pedacito. Ese es el área. Según lo que se dijo en la definición, entonces sería la integral. ¿Qué límites de integración tengo? X igual a 0. Perdón. X igual a 0 y X igual a 9. Entonces la integral de 0 a 9 de la función que nos dieron, que es 9x menos x al cuadrado de x. Esta es la integral que me va a dar esa área bajo la curva de esta parábola abierta hacia abajo. Hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profe, correcto. Ok. Bueno, entonces ahora sí voy a mostrar la diapositiva. Entonces, esto es lo que tocaba hacer primero. Ojo, siempre hay que graficar la función. Entonces, aquí ya tengo la gráfica de la función. Ah, bueno. Y tengo, vamos a ponerle acá en azul. No, en azul no, porque como aquí la función está con azul, no se ve. En rojito, entonces está desde x igual a 0 hasta x igual a 9. Bueno, entonces, esa es una forma, digamos que ahí ya encontramos los límites de integración usando GeoGebra. Pero bueno, supongamos que no tengo GeoGebra. Entonces, como yo tengo que ver la intersección de la función con el eje X, ¿qué hago? Pues puedo usar factorización, operaciones algebraicas. Entonces, si no uso GeoGebra para poder encontrar esos puntos de intersección, entonces ¿yo qué hago? 9x menos x al cuadrado, que es mi función, los igualo a 0. Y encuentro los valores de x que hacen que eso me dé 0. ¿Cómo? Pues factorizando. Entonces aquí yo puedo factorizar x, factor común. Entonces me queda x es igual, perdón, x es el factor común de 9 menos x igual a 0. Y ya cuando tengo factorizado esto, pues igualo cada factor a 0 y despejo. Entonces me da, el primer factor es x igual a 0, pues queda x igual a 0, no hay nada que hacer. 9 menos x igual a 0 y despejo x, me queda x igual a 0. Entonces así encuentro los puntos de integración. Los puntos de integración son 0 y 9 de manera algebraica. Pero pues si usamos GeoGebra, pues ya los tendríamos, ¿no? Este y este, que está acá y está acá. Y esta es la integral que me va a dar esa área bajo la curva.
Entonces, como este es súper fácil porque son del tipo, se me olvida esto, del tipo, ay, se me olvidó, potencia. Entonces queda integral de 9 integral de x al cuadrado sobre 2. Ahora, menos integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, evaluado en el intervalo de 0 a 9. Por el teorema fundamental del cálculo, arrancamos primero con el límite superior. Entonces, primero aquí se está evaluando límite superior, que es 9. Entonces, donde es x, cambiamos por 9. Entonces, quedaría 9 al cuadrado, mírenlo acá, sobre 2, menos 9 al cubo sobre 3, menos límite superior, menos límite inferior, 0, quedaría 9 por 0 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cubo sobre 3. Aquí se evaluó límite inferior. Y revisando, pues esta parte se hace 0, ¿cierto? Entonces realmente la respuesta está aquí, porque esta parte se va a hacer 0 si hacemos las cuentas. Entonces, ¿qué me queda? 9 al cuadrado por 9, eso es 9 al cubo, 729 sobre 2, menos 9 al cubo, 729 sobre 3. Hacemos la resta de fracciones y eso nos da 121.5 unidades cuadradas, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Entonces, el área bajo la curva de esta función, de este pedacito de acá, es de 121.5 unidades cuadradas. ¿Hasta ahí bien? Bueno, entonces vamos a mirar otro ejercicio. Dice, hallar el área en el intervalo 0,3 de la función menos x al cuadrado más 4x menos 3. Resulta que aquí me dieron el intervalo, ¿sí? Y si me dieron el intervalo, yo puedo ya empezar a integrar. Pues resulta que no, muchachos. Porque siempre, recuerden lo que les dije en la diapositiva anterior, siempre hay que hacer la gráfica. ¿Por qué? Si yo me confío acá que me dan el intervalo y me da la función, yo empiezo a hacer esta integral. Y si yo resuelvo esta integral me da 0 al evaluarla entre 0 y 3. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el área no puede ser 0, ¿cierto? El área está en un intervalo, dice, de 0 a 3. Hay un espacio, no puede ser 0. ¿Qué es lo que pasa? Que en este intervalo hay algo de la función que está por debajo de x. Y eso es negativo. Pero como yo voy a hallar el área, cuando yo haya esa parte que es negativa, tengo que cambiar la positiva para que me pueda dar el área. Entonces acá es muy importante, este es un ejercicio donde se deja claro la importancia de graficar. Entonces voy otra vez a tomar nuestra calculadora de GeoGebra. La voy a poner acá. Bueno, aquí un poquito. Esta ya estábamos a abandonar. Entonces, vamos a hacer la función. Dice, menos x al cuadrado, más 4x menos 3. ¿Sí? Y le doy Enter. Entonces, observamos esto, le voy a dar un poquito más de zoom, acá. Dice que lo voy a evaluar en el intervalo de 0 a 3. Entonces, desde acá, desde 0,
hasta 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar? Entonces, recuerden el condicional. Si 0 menor que x menor que 3, porque ese es el intervalo, coma f de x, que fue la función que dijimos. Le doy Enter y esta es la parte que yo voy a evaluar. Entonces, miren acá. ¿Qué pasa? Aunque el área bajo la curva debe darme un valor positivo, yo tengo que este pedazo en el intervalo de 0 a 3, este pedazo me va a dar, es positivo, porque está por encima del eje, eje X. Pero este pedazo me da negativo, porque está por debajo del eje X. Pero el área tiene que darme positiva, o sea, esto no puede anularse porque además es un espacio grande entre 0 a 3. La única manera de que el área me dé 0 es cuando yo evalúo en el mismo punto, o sea, de 0 a 0, pues me da 0. De 3 a 3, el área me da 0, porque no hay un espacio donde calcular el área, en cambio acá sí. Entonces, a ver, acá el bosquejo le voy a poner, voy a dejar 2 colores. Esta área es la positiva. Y esta área, perdón, acá ahora sí. Esta es la que es positiva. Y esta área de aquí abajo es negativa. ¿Mm? Entonces yo tengo que trabajar, volver esta, ¿qué? Aunque me dé un valor negativo, tengo que volverlo positivo. Y este, pues sí me va a dar un valor positivo. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? Me quedaría, entonces voy a empezar esta integral. La integral quedaría, entonces la primera parte, de 0 a 1. Entonces, la integral de 0 a 1 de la función menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x. Esta yo ya sé que me va a dar un número negativo, pero como es área, entonces yo necesito multiplicarle aquí un menos para que al darme el número negativo con el menos de aquí afuera, me quede positivo. Y la otra iría de 1 a 3 de menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x. Esta sí me va a dar positiva. ¿Y qué hago? El valor de acá más el valor de acá se suman y así obtengo el área total. Entonces, muy importante, muchachos, independientemente que me den el intervalo donde yo quiero revisarlo, el intervalo de 0 a 3, yo tengo que revisar cómo es la gráfica de la función para que no se me vayan a anular las áreas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O se me perdió alguien por ahí? Chicos, ¿no me ven hablando sola? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, me dejaron hablando sola. Listo, entonces ya lo miramos acá. Abandonar y vamos entonces a mirarlo. Aquí en las diapositivas, que ya lo tengo preparado. Entonces aquí está la gráfica. Como ven, hay un pedazo que me da esta área negativa. Esta área está aquí negativa, me va a dar un número negativo, pero yo ya sé cómo volverlo positivo. Y acá, este es
positivo. Ah, me fui a la calculadora. Bueno, ya la habíamos hecho. Entonces, era importante su gráfica porque sin su gráfica yo podía caer en esto. Y esto es un error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo primero, menos x al cuadrado. Bueno, hay que mirar estos puntos en la gráfica, perdón, en GeoGebra, pues vimos que los puntos eran 0, 1 y 3. Pero si yo no tengo GeoGebra a la mano, ¿cómo hago para encontrar esos puntos de corte? Entonces, pues igual que en el anterior, voy a igualar esta expresión a 0, la función. Multiplico aquí por menos 1, me da x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Eso es x menos 1 por x menos 3 igual a 0. ¿Sí? Factorizando, debo buscar dos números que multiplicados me den 3 positivo y que sumados me den menos 4, menos 4x. Cada uno de los factores lo igualo a 0, x menos 1 lo igualo a 0 y entonces por lo tanto x es igual a 1. X menos 3 lo igualo a 0, por lo tanto x es igual a 3. Entonces tengo esos dos valores. Entonces miren qué pasa. Lo que habíamos dicho en la gráfica, la integral de 0 a 1 de menos x al cuadrado más 4x menos 3, esto sabemos que me va a dar esta parte de acá un valor negativo. Pero como es un área, yo necesito que se me vuelva positivo. Entonces, ¿qué hago? Le multiplico un menos antes a la integral. La otra, la que va de 1 a 3, es positiva. Entonces, pues esa no hay ningún problema con el signo, por eso va más la integral de 1 a 3 de menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x. Y ahí ya queda planteada la integral que yo debo trabajar. Entonces, bueno, para usar los mismos colores, en negativo la dejé la primera que era negativo la dejé en rojo. Y esta en verde, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer la integral, sería el resultado de estas dos. Entonces, empecemos con la integración. Entonces, ¿de qué haría? Menos por menos, entonces miren, como hay un menos aquí afuera, entonces empiezo a jugar con los signos. Menos con menos me da más. Aquí está positivo. Menos con más me da menos. Mírenlo aquí negativo. Y menos con menos me da más. Aquí queda positivo. Y se sacan las integrales. Integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. 4 lo dejo acá. Integral de x, x al cuadrado sobre 2. Integral de 3, entonces queda 3x, evaluado de 0 a 1. Recuerden que los signos cambiaron por el menos que hay aquí afuera, ¿no? Más, ahora voy con la integral de 1 a 3. Entonces, aquí sí como esta era la parte positiva, no cambia nada, se deben mantener los signos. Integral de menos x al cuadrado queda menos x al cubo sobre 3, más integral de 4x queda 4x al cuadrado sobre 2, menos integral de 3 queda 3x, evaluado de 1 a 3. Bueno, entonces como tenemos dos integrales, vamos a empezar pues primero con la roja y luego trabajamos la verde. Entonces la rojita, vamos a evaluar la integral de 0 a 1. Entonces, evaluarla de 0 a 1, si ustedes observan, se dan cuenta, es solamente evaluarla en 1, porque no es que 0 no se evalúe, lo que pasa es que evaluarlo en 0, pues hace que todo esto me dé 0. ¿Sí? ¿Estamos ok ahí?
Sí, señora. Bueno, chicos. Entonces quedaría, evaluamos en 1. 1 al cubo sobre 3. Menos 4 por 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Pero acá yo puedo simplificar mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por eso es que queda 2 por 1 al cuadrado. Más 3 por x, que es 1, 3 por 1. Y se hacen las cuentas, esto es 1/3 menos 2 más 3. Esto me da, esto es 1/3 menos, esto me da 2 más 3, entonces queda más 1. 1/3 más 1 es 4/3. ¿Sí? Unidades, aquí se me olvidó, unidades cuadradas. Entonces ya tengo, me voy a devolver un momentico, este pedacito de acá, este de acá me dio 4/3, esta parte. ¿Mm? Ahora nos falta la verde. Entonces, la verde, esta sí me toca resolverla completa porque no hay manera de que se me anule ningún límite de integración, puesto que son diferentes de 0. Entonces me toca evaluarla de 1 a 3. Empezamos con el límite superior. Me quedaría menos, que está por fuera, 3 al cubo sobre 3, más 4 dividido en 2, eso es 2, por 3 al cuadrado, menos 3 por 3. Menos, ahora vamos a evaluarla en 1. Menos 1 al cubo sobre 3, más 2 por 1 al cuadrado, menos 3 por 1. Y hacemos las cuentas. Entonces, vamos a mirar las cuentas acá. Perdón. Con verde acá. Entonces, menos 3 al cubo sobre 3. Entonces, vamos a mirarla acá. Menos 3 al cubo sobre 3, eso es menos 3 al cubo es 27. 3 por 3, 9. Dividido en 3 queda 9. Menos 9 más 2 por 3 al cuadrado, esto es 9 por 2, 18. Y acá, menos 3 por 3, menos 9. Esto me da la primera parte. Menos la segunda parte. 1 al cubo, eso es 1 con el menos de afuera, menos 1/3. 2 por 1 al cuadrado, eso es 2, menos 3 por 1 da menos 1. ¿Sí? Queda 2 menos 3, entonces da menos 1. Listo, entonces aquí, ¿qué me da? Menos 9 más 18 menos 9. Menos 9 y menos 9 me da menos 18. Más 18, 0. Entonces, por eso tenemos el 0 acá. Menos 1/3 y menos 1, esto me da menos 4/3, que es el de acá con el menos de acá. Entonces, queda 0, menos por menos da más, queda 4/3 unidades cuadradas. Entonces, la verdecita es 4/3 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué nos queda para nuestra respuesta? La primera nos dio 4/3 y la segunda también nos dio 4/3. Sumado, eso me da 8/3 porque son fracciones homogéneas. 8/3 unidades cuadradas. Esperen acá. Esos 8/3 unidades cuadradas se pueden escribir de esa manera o si quieren encontrar el valor decimal, pues hacen la división. Entonces, pues ahí ya quedó listo. Bueno, vamos a mirar otros teoremas o definiciones para el cálculo de áreas. Entonces, dice, si f está definida en x igual a, entonces se define. La integral de hasta de f de x es igual a 0. Miren que en este caso sí da 0 la integral. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando
del punto a ese mismo punto, o sea, no hay un espacio donde revisar una superficie. Y el área de un punto, pues es 0, ¿sí? Aquí no importaría qué función me den, me pueden dar la función más complicada del mundo, pero si me dicen la integral desde un punto a ese mismo punto, siempre me va a dar 0. Está simbolizando el área de un punto, por lo tanto, es 0. Ahora, la otra. Esta se aplica cuando tenemos áreas que están por debajo del eje X, como en el caso anterior, que nos va a dar un número negativo, pero como estamos buscando, la integral nos da un número negativo, pero como estamos buscando que sea un área, pues tengo dos opciones. Una es dejar los mismos límites de integración y multiplicar por menos. Y la otra es cambiar los límites de integración. Entonces dice, si f es integrable en AB, entonces se define la integral, miren acá, la integral de B a A es igual a menos la integral de AB de f de x. Entonces, cuando tenemos un área que está por debajo del eje X, como en el ejemplo anterior, el primero, nosotros hicimos fue esto. Integramos normalmente de A hasta B y le multiplicamos por un menos. Pero acá en el teorema nos dicen, si no quiere multiplicarle por el menos, entonces lo que puede hacer es cambiar los límites de integración. En vez de decir que va de A hasta B, entonces póngalo de B hasta A. Este fue el que nosotros hicimos, ¿no? Pero también se pudo haber hecho esa integral, la integral de 0 a 1 con el valor negativo aquí afuera, se pudo haber puesto al revés, integral de 1 a 0. Y si se ponen al revés los límites de integración, es como si multiplicáramos por un menos. Ese es uno de los teoremas. Otros, integrales de funciones simétricas. Entonces, cuando nosotros graficamos una integral y encontramos que esa función es par, es decir, que es simétrica con respecto al eje Y. A ver, acordémonos que es par. Esta es una función par. Es simétrica con respecto al eje Y. Y a mí me piden, halle la integral de menos A hasta A de f de x de x. Entonces me piden hallar esta área, desde menos A hasta A. Pero si la función es simétrica, es una función par, pues da lo mismo que yo halle el área entre 0 y A y la multiplico por 2. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este primer teorema de integrales para funciones simétricas. Entonces, negro. Entonces, esta es una función par, es decir, gráficamente tiene simetría con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la integral de A hasta B de f de x se puede, o bueno, de A hasta B no, de menos A a A. De menos A a A. De f de x se puede hallar como 2 por la integral de 0 a A de f de x, ¿sí? Tomando esta parte, la positiva. O también se puede como 2 por la integral de menos a 0 de f de x. Lo que pasa es que uno coge, pues normalmente los límites en positivo, entonces coge este primero, ¿sí? Pero se puede también tomar
la otra parte, de menos a 0. Eso es para el teorema, la parte A, para funciones pares. Ahora para funciones impares. Entonces, si f es una función impar, impar es que f de menos x es igual a menos f de x, entonces la integral de menos a hasta a me va a dar 0. Y cuando eso pasa, voy a ponerla esta con otro color. Cuando esto pasa, hay una alarma porque no es correcto, ya que la única manera, según lo que vimos anteriormente, para que me dé 0, el área bajo la curva, es que la integral sea de un punto a ese mismo punto. Entonces, como me va a dar ese 0, quiere decir que hay una alarma que está mal, debo buscar la estrategia para integrar una función que tiene simetría con respecto al origen, que esos son las funciones impares. Entonces vamos a tomar una función impar, aquí está la gráfica. Entonces yo tengo B para f impar, impar que significa gráficamente tiene simetría con respecto al origen. ¿Sí? Entonces hay simetría con respecto al origen. Quiere decir que lo que está pintado en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3. Y si está pintado en el cuadrante 2, se refleja en el cuadrante 4. Entonces, miren, acá yo tengo, esta área sería negativa y esta área de acá, pues área no, el valor de la integral sería negativa y el otro valor de la integral sería positiva. Como son simétricas con respecto al origen, son el mismo valor, pero con diferente signo, por eso me da 0. Pero como yo estoy en este momento trabajando área bajo la curva, entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo se resuelve? Entonces, tengo varias opciones. La primera, como hicimos el ejercicio, entonces hallo, pongo el menos acá, la integral de menos a 0 de f de x más la integral de 0 a de f de x de x. Esa es la primera opción, ¿no? La que usamos para nuestro ejercicio. La segunda, entonces, nos dicen, una forma para no tener que ponerles el menos ahí es integrar cambiando los límites de integración para la parte negativa. Entonces, en vez de decir de menos a 0, pongo de 0 a menos a, usando el teorema de la diapositiva anterior. De f de x más la integral de 0 a de f de x. Y la tercera forma de poderlo resolver y que es la más rápida es, como voy a tener el área bajo la curva, entonces tomo la parte positiva. Tomo la parte positiva. La integral de 0 a de f de x. Tomo esa parte positiva y como va a ser la misma, pero en la parte negativa, la multiplico por 2. Esas son unas formas de, digamos, de trabajarle las áreas bajo la curva para integrales de funciones simétricas. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Bien? Bueno, entonces vamos acá a pasar, ya ahí acabamos áreas. Eso es como lo importante de áreas bajo la curva, siempre hay que trabajar gráficas. Ahora vamos a ir a la parte de volumen. Entonces vamos a empezar con volumen. Entonces espérenme un momentico, abro las de volumen. Ah, perdón, me falta área entre curvas. Hablamos de área bajo la curva y me falta área entre curvas, ¿cierto? Estos están acá. A ver. Bueno. ¿Estamos viendo la de área entre curvas ahora? Bueno, entonces, perdón, yo ya me iba a saltar a volumen sin haber trabajado área entre curvas. Entonces, bueno, para área entre curvas, en este momento vamos ahora a hallar el área de dos curvas que se intersectan o que se encuentran en alguna parte. Entonces, vamos a mirar cómo se hallaría eso. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estas dos funciones, ¿sí? Esta función que es una parábola abierta hacia abajo y tengo una recta, ¿sí? Estas dos funciones. Y yo necesito encontrar el área entre estas dos curvas en este pedacito. Entonces, ¿qué hago? Entonces, existen dos técnicas dependiendo de cómo salga la gráfica. Dice, si f y g son funciones continuas en AB y g de x es menor que f de x, o sea, hay una función que está por debajo y una función que está por encima, para todo x en ese intervalo AB, entonces el área de la región acotada por la gráfica de f y g y las rectas verticales x igual a A y x igual a D está dada por la integral de A hasta B de f de x menos g de x. Dicho de otra manera, usted A y B son los puntos de corte entre las dos curvas, ¿cierto? Y f de x es la curva que está arriba. Curva arriba menos curva abajo. Entonces, por eso toca hacer la gráfica. Entonces, en este caso, esta verdecita es f de x, es la curva que está por encima, y esta es g de x, que es la curva que está por debajo. Entonces, con más ver, aquí nos toca graficar para poder tener esas curvas. Bueno, entonces dice acá, hallar el área acotada por las curvas f de x menos x al cuadrado y g de x igual a 2x. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es graficar para poder encontrar esas áreas. Entonces, voy a abrir acá mi GeoGebra.
Bueno. Y la vamos entonces a trabajar. Entonces dice f de x es igual a 4x menos x al cuadrado. Al cuadrado. Esta es. Y la otra es g de x es igual a 2x. Esta es la que nosotros tenemos ahí. Voy a hacerle un poquito de zoom. Ahí la vemos. Es el área bajo la, perdón, este es el área entre esas dos curvas. Ahora, entonces, pues ahí nos están dando los puntos de corte. De todas maneras, si no, yo voy aquí a la intersección y le digo, deme la intersección entre esta curva y esta. Y ahí me los dio. Entonces me da, el punto A es 0, 0 y el punto B es 2, 4. Recuerden que tomamos las coordenadas en X. Entonces, ya teniendo eso, vamos a aplicar, dice sí, la condición, entonces, es 0 menor que X menor que 2, 0, 2, f de X. Listo, la aplico. Ahora vamos con para la otra condicional. Sí, 0 menor que X menor que 2, coma, la otra g de X. Le doy Enter y ya. Entonces, esta y esta las quito y solamente es este pedazo. Voy a cambiarle un poquito el color a esa. Vamos a ponerle esta. Listo. Entonces, quedó acá. Entonces, toca observar quién es la que está arriba y quién es la que está abajo. Entonces, esta es muy fácil. La que está arriba es esta, ¿qué? Esta naranja, que es con 4x menos x al cuadrado. Perdón. ¿Aló? Listo. Entonces, acá voy a tomar esta es 4x menos x al cuadrado. Esta es f de x, esta es la que está arriba. Y esta es g de x, es 2x, es la que está abajo. Y los puntos de intersección, acuérdense que se mira en x. Entonces, en x era de 0 a 2. Entonces, aquí va, perdón, otra vez el lápiz, de 0 a 2, la curva que está arriba es 4x menos x al cuadrado, toda esta menos la curva que está abajo, que es 2x. Y esa es la integral que me va a dar el área entre estas dos curvas, este pedacito de área. ¿Listo? Entonces, aquí lo hemos hecho todo gráficamente. Vamos a ayudarnos acá. Ahora, si yo no tengo la gráfica, entonces, ¿qué puedo hacer para encontrar esos puntos de corte? Yo puedo coger las dos, debo coger las dos funciones e igualarlas y ahí encuentro los puntos de corte. Entonces, vamos a mirar que efectivamente son los mismos que nos dio la gráfica en GeoGebra. Entonces, 4x menos x al cuadrado igual a 2x. Este lo paso a restar, me queda 2x menos x al cuadrado igual a 0. Factorizo, me da x por 2 menos x igual a 0. Y entonces igualo cada uno de los términos a 0. X igual a 0 ya quedó igual, 2 menos x igual a 0, quiere decir que x es igual a 2. Entonces, estos son los puntos de integración que eran los mismos que nos dio la gráfica.
¿sí? Estos puntos de 0 y para x, 2. Entonces, la integral de 0 a 2 de 4x menos x al cuadrado, porque es la que está arriba, menos 2x, que es la que está abajo, de x. Y ya se desarrolla. Entonces, ¿esto qué me da? 4x menos 2x me da 2x menos x al cuadrado de x. Integro. Esto me da 2, la integral de x al cuadrado sobre 2, menos integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, evaluada de 0 a 2. Hago las operaciones, evalúo en el límite superior primero y luego en el límite inferior. Entonces, cuando x vale 2, me quedaría 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3 menos, evalúo en el límite superior, pues no era necesario evaluarlo porque es 0 y me va a dar 0, pero pues lo pongo acá. 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3. ¿Y esto qué me da? 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cubo es 8 tercios. Y haciendo las cuentas, esto me va a dar 4 tercios unidades cuadradas. Esta es el área entre estas dos curvas. ¿Sí? Ahí bien. Es importante siempre hacer la gráfica. Bueno. Ahora, como yo les decía, depende de cómo aparezca la gráfica. A veces hay gráficas que aparecen de esta forma. Entonces, cuando son de esta forma, no es fácil identificar quién está arriba y quién está abajo. Miren acá. Para esta, por ejemplo, está arriba esta azulita y esta está abajo. Para esta está arriba esta rojita y esta roja también. Incluso en esta parte puede ser que esté arriba esta roja y abajo esta azul. Entonces, no es fácil identificar quién es la que está arriba y quién es la que está abajo. Pero es fácil identificar quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Entonces, miren, a la derecha está toda la roja y a la izquierda está la azul. Entonces, cuando las gráficas me dan de esa forma, entonces el área se halla como la integral, los límites de integración los doy de acuerdo al eje Y, de C a D, de la curva que está a la derecha menos la curva que está a la izquierda con respecto a Y. Quiere decir que las funciones deben estar despejadas en términos de Y. Y acá, entonces, observación. Las funciones, o bueno, no necesariamente funciones porque, por ejemplo, la roja no es función. Entonces, las curvas más bien. Las curvas se deben despejar en términos de Y. Entonces, vamos a mirar acá. Dice, hallar el área acotada por las curvas. Bueno, aquí ya estaban despejados, ¿no? X igual a 4 menos Y al cuadrado y X igual a Y menos 2. Entonces, bueno, voy a hacerlo sin la gráfica, ¿no? Entonces, lo primero que hay que encontrar son los puntos de corte entre estas dos curvas. Entonces, 4 menos Y al cuadrado igual a Y menos 2. Los igualo. Esto me da una ecuación cuadrática, Y al cuadrado más Y menos 6. Debo encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me dé 1, 1Y. Pues es fácil, Y más 3 por Y menos 2. Igualo cada Y a 0, Y más 3 igual a 0, por tanto Y es igual a menos 3, Y menos 2 igual a 0, por tanto Y es igual a 2. Y esos son los puntos de integración en el eje Y. Así sin la gráfica. Pero igual como toca hacer la gráfica,
¿Por qué, muchachos? Porque hay que mirar cuál es la que está a la derecha y cuál es la que está a la izquierda, pues entonces me ayudo acá de GeoGebra. Entonces vamos aquí a la calculadora y voy a escribir X es igual a 4 menos Y al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la primera. Y la otra dice X es igual a Y menos 2. 3 y Y es igual a 2. Vamos a ver los puntos de corte. Entonces, ahí ya me los está mostrando, pero les dejo acá y acá. Entonces, miro en Y. 2 y menos 3. Efectivamente, los que encontré. El que está más abajo es menos 3, el que está más arriba es 2. Y aquí observo, ¿quién está a la derecha? Esta verdecita, ¿quién está a la izquierda? Esta azul. Entonces ya tengo función, o bueno, función no, esta no es función, curva que está a la derecha menos curva que está a la izquierda. Entonces ya tenemos la gráfica, aquí copio el primer pedacito, ¿sí? Los límites están entre 3 y 2 y hacemos la integración. La integración entre menos 3 y 2 de 4 menos y al cuadrado menos y menos 2, integral de dy. Y hacemos esa integral. Entonces, aquí multiplicamos los menos. Entonces, menos por menos me queda y menos por menos, digo, menos por y me queda menos y. Y menos por menos, aquí sí me queda más 2. Entonces, organizo. Me quedaría menos y al cuadrado, este de acá, nada que hacer, bien. Menos y, perfecto. Y tengo dos términos independientes, 4 y 2. Como son términos independientes, los puedo sumar, 4 más 2 me da 6. Entonces me queda que la integral que debo resolver es la integral de menos 3 a 2 de menos y al cuadrado menos y más 6. Y pues ahí esas integrales son sencillas, menos y al cubo sobre 3, menos y al cuadrado sobre 2, ¿sí? La integral de menos y es menos y al cuadrado sobre 2, la integral de 6, pues 6y, evaluada entre menos 3 y 2. Empiezo primero con el límite superior, quedaría menos, aquí reemplazo a 2, 2 al cubo sobre 3, menos, aquí reemplazo a 2, 2 al cuadrado sobre 2, más 6 por y que es 2, menos, abro paréntesis, ahora evalúen menos 3 al cubo sobre 3, menos y al cuadrado, evaluado en menos 3, sería menos 3 al cuadrado sobre 2, más 6 por menos 3. Hago las cuentas, aquí quedaría menos 8 tercios, aquí 2 al cuadrado es 4, dividido en 2 me da 2, con el menos queda menos 2, y 6 por 2, 12. Menos, entonces menos 3 al cubo me da menos 27, con el menos de acá queda más 27 dividido en 3, 9. Menos 3 al cuadrado da 9, por el menos de acá queda menos 9 medios. Y 6 por menos 3, menos 18. Y luego se hacen las cuentas. Entonces aquí queda menos 8 tercios y aquí queda menos, con menos da más 9 medios. Y ahora, a ver, venga, menos 9 más 9 medios más 18.
¿sí? Entonces queda menos 8 tercios más 9 medios. Y ahora revisamos los números enteros. Entonces, menos 2 más 12 me da 10. 10 más 9, 10 me da acá, ¿cierto? Menos 9 me da 1. Más 18, 19. Entonces me queda menos 8 tercios más 9 medios más 19. Y se hace la suma y restas de fracciones. Y eso da 20.83 periódicos unidades cuadradas. O 125 sextos, ¿no? Aquí denominador común sería 6, quedaría 8 por 2, 16, con el signo negativo menos 16. 9 por 3, 27. Y 19, como está sobre 1, quedaría 19 por 3 por 2, o sea, 19 por 6, me da 114. Hago estas operaciones y me da 125 sextos unidades cuadradas. O haciendo la división, 125 sextos me daría 20.83 periódico unidades cuadradas, ¿no? Cualquiera de las dos es la misma respuesta. Entonces, ya miramos áreas entre curvas cuando tengo curva a la derecha y curva a la izquierda. Y áreas entre curvas cuando tengo curva arriba menos curva abajo. ¿Cómo sé cuál es? ¿Cuál de las dos es? Dependiendo, muchachos, de cómo aparezca la gráfica. Por eso es importante graficar. ¿Listo, chicos? Bueno, yo por acá tenía estas diapositivas, unos ejercicios del taller. Entonces, en el taller, por ejemplo, me decía, halle el área entre las curvas de x igual a y a la 4 y y igual a raíz de 2 menos x, y igual a raíz de 2 menos x y y igual a 0. Y pues aquí está cómo se desarrolla. Vamos a mirar. Uno de esos. Entonces, esperen. Entramos al curso. Entonces, agrandamos acá, taller segundo corte. Y vamos a mirar por acá área. Otro poquito. Entonces, la que estábamos mirando, a ver, un momentico, x igual a y a la 4 ¿Dónde está? Esta, mírenla. Esta es el ejercicio 20 del taller. Dice, encuentre para la región acotada por las siguientes curvas, encuentre su área. Entonces, x es igual a y a la 4 y y es igual a raíz de 2 menos x y y igual a 0. Entonces, en estas es que vamos a trabajar. Entonces, vamos a abrir acá GeoGebra, porque lo primero que tenemos que hacer es graficar x igual a y a la 4. Entonces, x igual a y a la 4. Ay, perdón. Y a la 4. Ahora sí, esta es.
y y igual a raíz de 2 menos x. Y igual a raíz de 2, eso es con el comando sqrt, 2 menos x. 2 menos x y y igual 0. ¿Sí? O sea, el eje X. Entonces, voy a abrir. Aquí ya lo corrí. Entonces, miren, se acota aquí por el eje X, que es y igual 0, y está acotado por esta y por esta rojita. Entonces, voy a pedirle los puntos de intersección. La intersección entre esta y esta. Entonces, aquí está. Este es el punto de intersección. Entonces, acá, miren, esta se puede mirar acá. Vemos estas dos curvas. No hay una, o el pedazo que nos dicen acá es entre esas dos y y igual a 0. O sea que es toda esta área. Entonces, si yo miro la verde y la roja, yo no tengo, chicos, cómo identificar quién está arriba y quién está abajo, ¿cierto? Aquí me toca identificar es quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Entonces, esta es la que está a la derecha, la roja es la que está a la derecha. Entonces, a la derecha está esta rojita que es y igual a raíz de 2 menos x. Y igual a raíz de 2 menos x. Y a la izquierda está esta verdecita. La verdecita es x igual a y a la 4. Y los límites de integración, escribo bien ese 4. Los límites de integración están, dice y igual a 0, o sea, van desde acá, desde y igual a 0 hasta el punto donde se cortan los dos, aquí que es A, que es 1, pero pues para estar seguro, como me dio la intersección entre estas dos, entonces yo miro la coordenada en y, que es 1. Efectivamente, me da y igual a 1. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a poner la integral. Entonces, la integral es de 0 a 1. Como estamos con función que está a la derecha menos función que está a la izquierda, recuerden que la integral tiene que estar en términos despejada x en términos de y. Entonces, aquí está x despejado en términos de y. X es igual a y a la 4. Pero acá no. Aquí yo tengo y igual a la raíz de 2 menos x. Entonces me toca despejar. Entonces, ¿qué hago? Pues hago lo que yo ya sé de ecuaciones. Elevo al cuadrado, al lado y lado, y al cuadrado es igual a 2 menos x elevado al cuadrado. Hagámoslo mejor aquí al ladito. Aquí. Entonces, hagámoslo más bien acá. Entonces, y es igual a la raíz de 2 menos x. Necesito tener x, despejar a x en términos de y. Entonces, aplico elevar al cuadrado para quitar esa raíz. Entonces, me queda que y al cuadrado es igual la raíz cuadrada elevada al cuadrado de 2 menos x. Entonces me queda y al cuadrado menos 2 es igual a menos x, pero como necesito esa x solita, entonces multiplico por menos. Menos y al cuadrado, menos por menos da más, aquí en 2 es igual a x. Entonces ya tengo
que la curva de la derecha está despejada en términos de y, x despejado en términos de y. Entonces, la curva de la derecha la voy a escribir es como menos y al cuadrado más 2. Esta es la curva de la derecha. Menos la curva de la izquierda. La curva de la izquierda sí ya estaba despejada. X es igual a y a la 4, entonces escribo y a la 4. Esta es la de la izquierda. Y los límites de integración se miraron en y, de 0 a 1. Hay que se vea bien que es un 1, que no es un 2. Y listo. Ya con esto se puede integrar. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 de, voy a organizarlo del mayor al menor exponente, menos y a la 4, menos y al cuadrado, más 2, todo de y. Y entonces esto da menos y a la 5 sobre 5, ¿no? La integral de esta. La integral de menos y al cuadrado me da menos y a la 3 sobre 3. Más la integral de 2 quedaría 2y. Y todo evaluado de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, al evaluar todo de 0 a 1, pues esta realmente es solamente evaluar en 1. Entonces, me quedaría menos 1 a la 5 sobre 5, menos 1 a la 3 sobre 3, más 2 por 1. Ya en 0 ya sabemos que no es que no se evalúe, sino que evaluarlo en 0 da 0. Y me da entonces menos 1/5 menos 1/3 más 2. Aplico suma de fracciones, entonces denominador común 15, menos 1 por 3 me da menos 3, menos 1 por 5 me da menos 5, y 2, como está sobre 1, se multiplica por 15, eso me da 30. 2 por 15 me da 30, y esto me da, a 30 le quito 8, me da 22 quinceavos unidades cuadradas. Eso es lo que me va a dar. Entonces, ese es uno de los ejercicios ¿de qué? Del taller, que pues aquí está resuelto, revisando. Aquí había otro. Allá era el área entre las curvas de y igual a coseno de pi x y y igual a la raíz de 2 menos x. ¿Sí? Entonces, aquí sería, en esta parte. Bueno, entonces, a ver. Vamos entonces aquí con este. Haremos otro. Cargar de nuevo. Listo. Entonces, vamos a escribir y igual a coseno, paréntesis, de pi x. ¿Sí? Se escribe la palabra pi y él la interpreta. Y y es igual a la raíz, ese SQRT es el comando, paréntesis de 2 menos x. Toca encontrar el área entre esas dos curvas. Entonces vamos acá, voy a abrirla. Un poquito más, ahí yo creo. Y la subimos, ¿no? Aquí me están dando los puntos de cortes. De todas maneras, yo voy acá, donde dice intersección, y le digo, deme la intersección entre esta curva y esta. Entonces, solamente es este pedacito. ¿Mm? Ahora, como yo tengo aquí
una función trigonométrica, coseno, entonces yo puedo hacerle un arreglo aquí a mis ejes coordenados en el eje X. Entonces voy a ir aquí a propiedades para poderlo ver mejor y voy acá donde dice eje X, donde dice distancia, voy a mirar en términos de pi. Le voy a decir que en pi medios o cada pi cuartos. 0.95 litros. Perdón. Entonces acá me quedó abierto así. Este ya sabemos, como es 2 menos x, voy a pedirle la intersección ahora de este con el eje. Entonces aquí ya tengo el B. Acá. Y voy a pedirle la intersección de esta, ya, con este eje. El C. Entonces ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Es esta. ¿Sí? Entonces pregunto, chicos, esta se puede, este pedacito que vamos a trabajar, este azul y esta verde, se puede trabajar como área de arriba, digo, función de arriba menos función de abajo o función que está a la derecha menos función que está a la izquierda. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? No me dejen hablando sola. Bueno, arriba menos abajo, por ahí escribió un estudiante. Entonces miramos. Estamos mirando es esta parte, ¿no? Entonces, ¿esta está encima de quién o debajo de quién? No, no se puede, ¿cierto? En cambio, esta también, ¿cierto? Entonces es función que está a la derecha menos función que está a la izquierda, ¿sí? Porque son estas dos. Voy a irme acá. Yo tengo aquí una que está aquí a la derecha y una que está aquí a la izquierda. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Esperen un momentico. Ay, ¿qué se hizo? Ya. Ahora sí. Entonces, se puede sacar como función que está a la derecha menos la que está a la izquierda. Entonces, a la derecha está el azul. La azul es raíz de y igual a raíz de 2 menos x. Entonces, elevo al cuadrado, esta ya la habíamos despejado, ¿no? ¿Cuánto era que nos había dado? A ver. Acá. Menos y al cuadrado, x es igual a menos y al cuadrado más 2. Listo. Y esta, la que está a la izquierda, es... pero esperen. Al decir esta a la izquierda, y igual a coseno de pi x, hay un problema, chicos. ¿Sí? No para despejar. Yo puedo despejar y sería aplicando el coseno inverso. Tocaría revisar tablas ahí de integración. Pero ¿cuál es el problema? Que a la izquierda está este pedazo, a la izquierda
también está este pedazo, a la izquierda también está este pedazo. ¿Cómo hago para identificar cuáles de esos pedazos es? Si los límites de integración se miran es en Y. Entonces no se podría mirar derecha a izquierda, por lo que el coseno es periódico, ¿sí? El coseno de pi x es periódico, pero tampoco se puede mirar como la que está arriba, como la que está arriba sobre la que está abajo, porque no hay posibilidad, ¿sí? Esta azul no está por encima de esta verdecita aquí en esta parte. Y acá en la parte izquierda no está la verde por encima del azul, o decir por debajo cuando es esta área. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la podemos partir en dos áreas bajo la curva. Mírenla aquí de la siguiente manera. Esto es bien interesante porque no se puede hacer por ninguna de las dos formas, ni la de arriba con la de abajo, ni la de la izquierda con la de la derecha. Entonces toca a lo que vimos inicialmente de área bajo la curva. Entonces, coseno de pi x está este pedacito, ¿cierto? Coseno de pi x, vamos a hallarle el área bajo la curva. Entonces, se miran sus límites en x, desde x 1.5 hasta el punto de corte acá. Este punto de corte es 1.69. Miren, 1.69, 0.56, se mira 1.69. Y se va a tener esta área bajo la curva. Y esta de acá es con la de y igual a raíz de 2 menos x. Entonces sería desde 1.69 hasta x igual a 2. Entonces la raíz de 2 menos x de x. Y esas son integrales pues sencillas, fáciles de sacar por sustitución. Entonces aquí se puede terminar. Entonces vamos a hacer esta. Ya la hice acá. No, esta es otra. Entonces quedaría la integral. Bueno. Hagámosla aquí de una vez. Entonces decimos para la rojita, u es igual a pi por x. Du es igual a, derivada de x es 1 por pi, queda pi de x, ¿cierto? Y entonces queda du sobre pi es igual a dx. Entonces, ¿cómo me queda la integral? No le voy a mirar por ahora los límites de integración. Entonces queda coseno de u de x es du sobre pi. Y esto sería igual a la integral de 1 sobre pi por coseno de u de u. ¿Y esto qué es? 1 sobre pi, la integral de coseno es seno. Entonces me queda seno de u. Iría más c, pero como tiene los límites de integración, pues no los ponemos. Entonces, esto es 1 sobre pi seno de u que es pi por x. Ahora sí, pi por x. Y ahora lo evalúo en los límites de integración de 1.5 a 1.69. Ahí toca ayudarme de la calculadora. Listo. Con la verde. Bueno, no me gusta el verde de esta, entonces voy a tomarlo en negro. Entonces, para esta sería u es igual a 2 menos x. Du es igual a menos 1 de x, por lo tanto, menos du es igual a dx. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda la integral de 1.69 a 2 de, en vez de escribir raíz de 2 menos x, escribo raíz de u. De x es menos de u, entonces dejo el de u acá y el menos por fuera.
Esto sería igual a menos, por ahora los límites de integración no los miro, u a la 1/2 de u, y esta es de las básicas, quedaría menos acá, u a la 1/2 más 1, eso es 3/2, sobre 3/2. Aplico producto de extremos sobre producto de medios, menos 2/3, u a la 3/2, y eso sería igual a menos 2/3, u es 2 menos x a la 3/2, todo ahora sí evaluado en los límites de 1.69 a 2. Entonces, se saca el valor de acá y el valor de acá, se suman y ahí se tienen las áreas. Bueno, y acá pues tengo otro ejercicio que hice del taller. Dice, hallar el área entre las curvas de coseno de pi x y y igual a 4x al cuadrado menos 1. Entonces, coseno de pi x está acá y y igual a x al cuadrado menos 1 está acá. Entonces, esta es muy fácil porque es como de la simétrica, ¿cierto? Estas salieron pares. Entonces, yo la puedo hallar como, aquí está, la que está arriba es esta roja y la que está abajo es esta verde. Entonces, coseno de pi x menos la verdecita que es la parábola 4x al cuadrado menos 1, como es menos por más da menos por menos da más. Y lo evalúo de 0 a 0.5 por 2, porque daría este pedazo, y como el pedazo de acá es simétrico, lo multiplico por 2, o si no, de menos 0.5 a 0.5, y ya se evaluaría. Bueno, muchachos, entonces ya con esto, pensé que íbamos a trabajar volumen, pero pues no. Pero bueno, es importante que haya quedado todo el tema explicadito, claro. Y entonces el sábado trabajamos volúmenes. Bueno, para terminar, un mensaje, chicos, si les llegó a sus correos o ya revisaron en el aula que envié unos tablones de noticias diciéndoles que ya estaban las notas y que ya están subidas a Univets. Tienen plazo hasta el sábado. ¿El sábado qué día es? 27, para hacer algún tipo de reclamación sustentada, ¿no? Y que yo la revise. Ya después de esta fecha, pues ya no se aceptan ningún tipo de reclamaciones y las notas quedan en firme. ¿Sí? ¿Sí les llegó ese tablón de noticias para que revisar? Que están además subidas en Univets. Ok, listo. Bueno, también en el último les recordaba que pues en la última clase que tuvimos el sábado se acordó que el taller también se puede presentar en grupos de A3, si quiere, ¿no? Se puede presentar entonces individual, de A3 o ¿qué? O de A2, individual, de A2 o de A3. ¿Listo? Ya más de 3 y ya no. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, me despido de ustedes, que tengan buena noche, que descansen.